La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 24. Los poderes ocultos enviados por Satanás para hacer callar a los discípulos de Jesús. La paz del Señor sea contigo y sea con tu casa. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para establecer palabra de Dios en estos tiempos en que muchos caminan sin tener conciencia de lo que está sucediendo en nuestros días. ¿Está Dios actuando? ¿Está Dios interviniendo en nuestros días? ¿O sencillamente todo lo que está aconteciendo es el resultado de las cosas que tienen que suceder? Lo primero que quiero establecer esta noche es: Dios está obrando. Nunca ha dejado de obrar. Él sigue obrando. Y doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, porque nos permite exponernos ante su palabra y conocer y entender por medio del poder de su Santo Espíritu qué es lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos, en nuestros días. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. El hombre de fe, la mujer de fe, no se realiza únicamente por el tiempo que comparte con una congregación. El hombre de fe, la mujer de fe se realiza en la conciencia que adquiere por parte del Espíritu Santo de que estamos caminando dentro de la obra de Dios. Dios está obrando, Dios nunca ha dejado de obrar. Y la enseñanza a la cual el Señor nos permite exponernos, nos abre los ojos para que podamos ver qué es lo que Dios está haciendo y sobre todas las cosas, qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar un tema muy importante. Todos en realidad son importantes, pero el tema que vamos a estudiar esta noche en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles nos descubre lo que Satanás hace en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios, con ministerio o sin ministerio, con el propósito de callarlo, con el propósito de que no establezca su fe. Y esto es importante que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. El tema que vamos a estudiar esta noche es los poderes ocultos que Satanás envía para hacer callar a hombres, para hacer callar a mujeres de fe y que se vuelvan inoperantes en cuanto a su testimonio en Cristo Jesús. Vamos a leer, para empezar, en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Esta noche, en la enseñanza de esta noche, vamos a estar revisando varios textos. Yo le exhorto para que esta noche no sea un participante, es decir, no solamente observe, me refiero, no solamente observe, sino que pueda también intervenir con la lectura. Si tiene su Biblia, ábrala, porque esto es bien importante para que la revelación que el Señor nos está entregando pueda ser establecida en cada una de nuestras vidas. Vamos a revisar varios textos. Y es importante que nosotros los busquemos, los revisemos, los leamos para que podamos ser instruidos en la enseñanza que el Espíritu de Dios tiene para nosotros esta noche. Vamos al capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y en el mismo tiempo, el rey Herodes
echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así era Pedro guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El capítulo completo, el capítulo 12, nos habla acerca precisamente de este evento. Poderes ocultos que son enviados de parte de Satanás. El relato nos está describiendo al rey Herodes, pero todos nosotros sabemos perfectamente que detrás de los personajes, detrás de los que los relatos nos están presentando, detrás de los que están interviniendo en la escena, está Satanás operando detrás de ellos y induciéndoles a actuar de la forma como él quiere que actúen. Esto lo descubrimos en el capítulo 28 de Ezequiel, donde el profeta descubre que Satanás actúa bajo contrataciones, dice la palabra, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, hablando de Luzbel. Aunque nos está hablando de Herodes, del rey Herodes, que había puesto en prisión al apóstol Pedro, ya anteriormente había matado a Jacobo, el hermano de Juan, es decir, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, como Jesús los denominó a ellos. Estamos hablando del apóstol. Y estaba por hacer prácticamente lo mismo con el apóstol Pedro. Aunque nos está hablando del rey Herodes, no es el rey Herodes. Quien está detrás de este personaje, quien está detrás de Herodes, es precisamente Satanás. Y tenemos que entender que, como dijo el apóstol Pablo, y eso lo puede leer usted en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra malicias espirituales en los aires, contra señores de las tinieblas. Así de que, aunque se relata de que Herodes hizo prisionero al apóstol Pedro, entendemos perfectamente quién está detrás de todo esto, y es un operativo para matar al apóstol Pedro. Detrás es Satanás quien está operando. Y esto tenemos nosotros que entenderlo y caminar con este entendimiento, porque hay muchos hombres y hay muchas mujeres de Dios que tienen conocimiento de Dios, pero que no pueden ver a Satanás detrás de un insulto, que no pueden ver a Satanás detrás de una opresión movida por gente, por vecinos, movida por gente que te rodean. Hay muchas personas que tienen la incapacidad de ver que detrás de todo lo que acontece a un hombre de fe, a una mujer de fe, está Satanás detrás de todo esto. Por eso el tema, déjeme repetírselo nuevamente, poderes ocultos no son evidentes, no están evidentes, porque por lo general a quien nosotros vemos es al hombre o a la mujer, en muchos de los casos muy bien vestido, con muy buenas formas o maneras de conducta, pero que están llevando una operación satánica para desvirtuar, para desprestigiar, para difamar, para lanzar un ataque en contra del hombre de Dios, en contra de la mujer de Dios. Así de que lo que nosotros estamos viendo aquí no es el intento de un hombre porque sencillamente quería perseguir al apóstol o a los apóstoles, porque se menciona a Jacobo. No es el intento de un hombre, es
la intención satánica, un poder oculto que está haciendo que otros ejecuten un plan satánico, un plan malévolo. Y tenemos el caso entonces del apóstol Pedro, que está custodiado en la cárcel, dice, por 4 cuaterniones. Un cuaternión, en la versión antigua, es un conjunto de 4 soldados. Así de que tenemos al apóstol Pedro prisionero, rodeado con 16 soldados. Un solo hombre está protegido, está custodiado por 16 soldados. ¿Por qué 16 soldados? No bastaba únicamente tenerlo en la cárcel, porque sabían perfectamente los milagros, las operaciones del cielo que operaban con el apóstol Pedro. Lo vemos en los primeros 11 versículos, que por mano de los apóstoles eran hechas maravillas. Por la presencia del apóstol Pedro, muchas sanidades, sacaban los enfermos a la calle para que al menos su sombra tocase los enfermos y eran sanados. No era una ficción, no era algo ficticio, no era una fantasía, era la realidad que estaba pasando. Así es que está rodeado de 16 soldados porque entienden que él puede ser libertado sobrenaturalmente, y exactamente eso fue lo que sucedió. Sin embargo, este pasaje nos ayuda a nosotros a entender acerca de los poderes ocultos enviados por Satanás para hacer callar a un hombre de Dios, para hacer callar a una mujer de Dios. Y fíjese cómo lo estoy presentando. Yo hubiera dicho para matar a un hombre de Dios o para matar a una mujer de Dios. No. El intento de Satanás no es necesariamente matar. El intento es hacerlo callar. Porque aunque un hombre de Dios esté vivo, pero no es capaz de establecer un testimonio, realmente es como si prácticamente hubiera desaparecido. Así es que el intento de Satanás es hacer callar a hombres, hacer callar a mujeres. En la enseñanza de la semana pasada habíamos estudiado precisamente algo similar a esto, de que la intención de muchos hombres, la intención de muchas mujeres en la actualidad es yo no participo, yo me alejo, yo me retiro precisamente porque son el único o la única persona que tiene una fe en la oficina, en el taller, en el comercio, y todos los demás están haciendo cosas perversas. Yo me retiro porque no voy a compartir con ellos. Y no nos estamos dando cuenta que Satanás es precisamente lo que quiere. Porque si retiramos la luz, las tinieblas se empoderan de los lugares. No es retirarme, no es dejar de hablar, sino todo lo contrario. Yo tengo que aprender a saber establecer mi fe. Aunque yo no estoy en una iglesia, aunque yo no voy a predicar en el comercio, no voy a predicar en la oficina, no se trata de eso. Pero sencillamente que los otros entiendan que aunque estoy con ellos, aunque soy parte del grupo, pero eso es abominación al Señor, es la forma cómo nosotros podemos hacer que las tinieblas se vayan alejando de los lugares, o al menos que tengan un límite en los lugares. Así que Satanás lo que pretende es hacer callar a un hombre de Dios, hacer callar a una mujer de Dios. En el caso del apóstol Pedro, este no fue el primer caso. Este es el cuarto caso
que fue enviado en contra del apóstol Pedro de parte de Satanás. Y quiero revisarlo. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a revisar el primer caso. Evangelio de Mateo. En el capítulo 14 vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Y aquí vamos a encontrar el primer caso del poder oculto que le fue enviado al apóstol Pedro, precisamente para hacerlo callar, para que no estableciera su fe. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las multitudes. Y despedida la gente, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron y dijeron: fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es un pasaje bien conocido. Puedo decir que es de los primeros que un hombre o que una mujer conoce tan pronto decide formar parte de una congregación. Es un pasaje, sin embargo, que muchas veces, la mayoría de las veces, no lo hemos entendido. No hemos entendido el mensaje. Este es el primer intento de Satanás para hacer callar al apóstol Pedro. ¿En qué consistió? Revisemos el texto. Dice el versículo 22 que comenzaba a caer la noche. Estaba terminando el día, un día de mucha actividad. Habían alimentado sobrenaturalmente a muchas personas. Y Jesús les ordena que pasen a la otra orilla, que se vayan, que suban todos y crucen el lago. Es el lago de Genezaret. Observe usted, dice en el versículo 23, versículo 24, y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. ¿Quién estaba operando detrás de toda esta situación? Es Satanás. Un lago que ellos estaban acostumbrados a cruzarlo en cuestión de un par de horas. Pero en esta ocasión les tomó más tiempo del que acostumbraban. ¿Por qué razón? Dice el relato que Jesús llegó a ellos a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Entre las 3 y las 6 de la mañana. La noche dividida, 12 horas divididas entre 4 vigilias. Cada vigilia tiene una duración de 3 horas. Así es que Jesús llegó a ellos la cuarta vigilia entre 3 y 6 de la mañana. Y no habían avanzado mayor cosa porque el viento les era contrario. Había una resistencia.
Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Hay una resistencia. Esta resistencia no es natural. Esta resistencia no es producto de un efecto climatológico. Hay fuerzas demoníacas, hay poderes ocultos que están operando detrás de esta situación. Los discípulos no lo pudieron ver. No pudieron ver, como muchas veces sucede con hombres y con mujeres de fe, que no pueden ver la resistencia, que no pueden ver la oposición, que no pueden ver, me refiero a que no pueden ver lo espiritual de las tinieblas operando detrás de esa situación. ¿Cuántas horas? 3, 6, 9 horas remando, tratando de avanzar y no podían. Cuando Jesús llega, ellos espantados por el cansancio, por la fatiga, exclaman, fantasma es. Y luego entra en el diálogo. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Observe bien. Jesús establece la palabra. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Pedro se levanta, está atacado por fuerzas de las tinieblas. Pedro se levanta y dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiero que vayamos por unos segundos a Mateo capítulo 4 y revisemos la primera tentativa de Satanás a Jesús. Cuando Satanás se acerca, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora compárelo con Mateo capítulo 14, versículo 28, donde se encuentra la respuesta del apóstol Pedro. Compárelo y se va a dar cuenta usted que Pedro habló en los mismos términos que habló Satanás en Mateo capítulo 4. Si eres hijo de Dios, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo capítulo 4, poniendo en duda la divinidad de Jesús. Mateo capítulo 14, Pedro poniendo en duda la persona de Cristo Jesús. Si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre de las aguas. ¿Cuál es esta primera tentativa de Satanás? La primera tentativa para hacerlo callar es unirlo al espíritu del mundo. Esto que usted está leyendo en Mateo capítulo 14 se conoce como una apostasía. Pedro entró en una apostasía. La apostasía es el resultado de una persona, de un hombre de Dios, de una persona, una mujer de Dios, uniéndose al espíritu del mundo. El primer intento entonces de Satanás en contra de Pedro fue unirlo al espíritu del mundo, a la apostasía. Si tú eres, hablando en los mismos términos que habló Satanás en Mateo capítulo 4. Luego, cuando comienza a hundirse, Jesús le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La interpretación tradicional que hemos tenido acerca de este texto es que Pedro se hundió precisamente porque vio el viento, porque vio las olas, porque vio su entorno y perdió contacto con Jesús y por eso se hundió. No es eso a lo que le está reprochando Jesús. No es eso lo que le está reprochando Jesús, porque Pedro no tenía necesidad de salir, porque él está cuestionando a Jesús. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. Está poniendo en duda la divinidad de Jesús. Jesús le está reprochando, ¿por qué dudaste de mi palabra? Obsérvalo usted en el versículo 27, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y Pedro le dice, si tú eres, puso en duda, cuestionó la palabra de Jesús. Y es eso precisamente lo que Jesús le está reprochando ahora. ¿Por qué dudaste de mi palabra?
Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mi palabra? Caíste en esa situación que no era necesaria precisamente porque dudaste de mi palabra. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han visto en este relato a un héroe como Pedro, cuando en realidad lo que se está destacando aquí es el espíritu satánico del mundo, tratando de que el hombre, tratando de que la mujer se asemejen a Jesús? Vea qué importante el versículo 33. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vea qué importante este texto. ¿Por qué razón? Porque Pedro se estaba igualando a Jesús. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que está escrito en la palabra. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Pedro estaba reclamando gloria para sí, de parte de Satanás, por supuesto. Pedro estaba reclamando gloria para sí. Pedro quería estar al mismo nivel de Jesús. Mire qué grande el ataque que el apóstol Pedro recibió de parte de Satanás. Este es el primer intento que Satanás dirige en contra del apóstol Pedro para hacerlo callar. ¿Por qué digo yo que para hacerlo callar? Porque una persona que está actuando bajo el espíritu del mundo, que está actuando en apostasía, su testimonio, aunque hable, no va a producir efecto en nadie. No va a ser contundente, no va a provocar ni va a traer revelación a otras personas. Y esto es lo que muchas veces estamos viviendo en nuestros ambientes, en nuestros contextos. Hombres que han sido seducidos por el espíritu del mundo y su mensaje no trae revelación y su mensaje no produce arrepentimiento y su palabra no es una palabra de autoridad. Si tú eres poniendo en duda la palabra de Jesús, poniendo en duda la divinidad de Jesús, este es el primer ataque que Satanás lanza contra hombres, que Satanás lanza contra mujeres, hacerte caer en apostasía. No estábamos hablando de pecado, porque en realidad no hay un pecado, es decir, me refiero a cómo los clasificamos hoy en día. Pecados escandalosos, pecados morales particularmente, que es casi por lo general de lo único que los hombres y las mujeres de Dios se cuidan hoy en día. Sin cuidar que Satanás actúa en la mayoría de los casos de forma tan sigilosa que hace que las personas incurran y salgan fuera de la voluntad de Dios. Este primer intento satánico fue y consistió en precisamente sacarlo de la voluntad de Dios, meterlo en apostasía y que él a partir de ese momento pudiera caminar bajo la influencia del espíritu del mundo. Esto es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso es importante que cada uno de nosotros aprendamos a exponernos ante la palabra. Por eso es importante que nosotros no cuestionemos la palabra. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios lo hará. No es para cuestionar la palabra, es para hacerla, para sujetarnos a ella y caminar por la revelación que la palabra establece para cada uno de nosotros. El segundo caso lo encontramos en el capítulo 16. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16,
y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segundo caso que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras de poderes ocultos que son enviados, y estamos estudiando el caso del apóstol Pedro, poderes ocultos que fueron enviados ante el apóstol Pedro para hacerlo callar. Este segundo caso es cuando Jesús comienza a descubrirles, a revelarles que el propósito de ir a Jerusalén era precisamente que allí él iba a ser crucificado. No se lo descubrió desde un principio, se lo descubrió prácticamente en el último año, cuando para ellos, o cuando según ellos, iba a suceder todo lo contrario. Jesús había alcanzado tanta gente, que para ellos el ir a Jerusalén en ese tercer y último año de su ministerio significaría ser coronado como rey, ser coronado como el Mesías. Pero Jesús les descubre de que él va a ser crucificado en Jerusalén. Observe, Pedro lo llama aparte y le dice: ten compasión de ti mismo, que esto no te ocurra, que esto no te acontezca. Y allí Jesús le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No se trata de una expresión literaria. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué razón muchas personas no pueden ver a Satanás detrás de este pasaje? Porque muchos creen que fue una expresión tan solo literaria. No se trata de retórica. No estamos hablando de retórica. Jesús no está hablando en términos retóricos. Hay que entender esto perfectamente. No está hablando retóricamente. Jesús lo que está diciendo es: hay un poder oculto que ya ha tomado ocasión en ti. Pedro, ha tomado ocasión en ti y te está conduciendo hacia un convenio contigo. En 2 Corintios, en el capítulo 6, el apóstol, de parte del Espíritu de Dios, escribe y dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué concierto? ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Por lo tanto, entonces, en este segundo caso, el poder oculto enviado de parte de Satanás ha hecho ya, para los efectos, un acuerdo con el apóstol Pedro. Es un acuerdo. Pedro es consciente
racionalmente, y yo le tengo que decir, no es consciente racionalmente. Entonces, alguien podría decir, pero si no es consciente, ¿cómo es posible que él esté actuando de esa manera? Aún siendo un apóstol. Y esto es algo que tenemos que entender. Hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios que han creído que un hombre de fe no puede ser tomado por espíritus inmundos. Hay muchas mujeres de fe que han creído que una mujer de Dios no puede ser tomada por espíritus inmundos, y aquí es donde este pasaje nos enseña, hemos cerrado el camino. Un hombre de Dios puede ser tomado por espíritus inmundos, puede ser tomado por demonios, porque a veces la expresión espíritu inmundo como que suaviza un poco y entendemos que es como un estímulo, como una opresión, como una influencia y hasta cierto punto como externa. No. Un espíritu inmundo es un demonio. Es un demonio que puede provocar o puede manifestarse de distintas formas. Un hombre de Dios puede ser tomado por demonios. Una mujer de Dios puede ser tomada por demonios. Y este es el caso del apóstol Pedro. Cuando Jesús le reprende, no está hablando en términos retóricos como diciendo te estás comportando como Satanás, estás actuando como Satanás. No, lo que le está diciendo es, hay un poder oculto que ya hizo pacto contigo y te está conduciendo, te está dirigiendo, te está señalando un camino. Y este es el segundo intento que nosotros encontramos, poderes ocultos que son enviados de parte de Satanás para hacer callar al apóstol Pedro. Pero el apóstol está hablando. ¿Cómo usted está diciendo que es para hacerlo callar? No, porque no se trata de que te vas a convertir en un mudo. No se trata de que te vas a convertir en una muda. No es eso. Es que tu palabra ya no es el testimonio vivo del Espíritu de Dios. Ya tu palabra no trae arrepentimiento ni trae convicción de fe para otras personas, aunque estés predicando. Era el caso del apóstol Pedro. Ya Satanás había establecido un convenio con él. Y este es el segundo caso. La segunda estación, si seguimos este orden, la segunda estación a la cual Satanás pretende llevar a un hombre de Dios, a la cual Satanás pretende llevar a una mujer de Dios, hacer pacto con él. ¿Lo vemos en otra parte de la Escritura? Sí, lo vemos en otra parte de la Escritura. Vaya de nuevo a Mateo capítulo 4. Primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Segunda tentativa, porque Jesús no reaccionó, y esa es la diferencia en mi conocimiento, esa es la diferencia entre una tentación y una tentativa. Jesús no reaccionó, Jesús no respondió, por eso fue una tentativa. Cuando el hombre reacciona, es entonces una tentación, de acuerdo a Santiago capítulo 1, versículo 13, versículo 14, cuando de su interior es seducido. Segunda tentativa: tírate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero vea la tercera tentativa. La tercera tentativa le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está, un convenio, un acuerdo, un pacto. ¿Cuántas personas han establecido ya un convenio con Satanás y no lo saben? No lo saben. ¿Por qué? Porque erraron el camino, se desviaron en el camino. Accediste a una popularidad. ¿Vistes en la popularidad realmente el éxito del ministerio, o viste
el efecto de la bendición de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás nos va a presentar ofertas, nos va a presentar sugestiones de cómo inclusive debemos de llevar el mensaje del Evangelio y aún el ministerio. Todo esto te daré si postrado me adorares. Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Segundo intento de Satanás para hacer callar al apóstol Pedro, precisamente, hacer un convenio. No cedas a los convenios, no cedas a las sugestiones, a lo que se te está presentando como algo glorioso inclusive. Y puedes inclusive hasta caer en el error de decir, ahora sí me va a quedar más tiempo para ir a la iglesia, ahora sí, esto es lo que yo estaba pidiendo, ahora sí, y con esto voy a poder servir más y mejor al Señor. Ten cuidado, porque el segundo intento de Satanás hacia Pedro fue precisamente hacer un convenio con él, establecer un convenio con él. Para adorar a Dios, para servir a Dios, lo hacemos cuando las cosas van bien y lo hacemos cuando las cosas no van bien. No tenemos que tener unas circunstancias o unas condiciones ideales como para poder adorar al Señor. Ten mucho cuidado si has dicho, por ejemplo, ahora sí yo voy a poder participar más y ahora voy a poder colaborar más. Ten mucho cuidado, hay un convenio de parte de Satanás que te está sugestionando, que te está ya conduciendo por el camino equivocado. Y decía, y esto lo tengo que repetir, cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios no está conforme a lo que Dios ha determinado, aunque hable, ya su palabra no tiene contundencia. Aunque hable, aunque predique, no tiene la autoridad, ha perdido autoridad. Así que cuando decimos que son poderes ocultos para hacer callar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, nos estamos refiriendo a que pierde la efectividad, a que pierde la vigencia de la palabra que está compartiendo con otras personas. Vamos al tercer caso. Y el tercer caso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 22, desde el versículo 31 hasta el 62. No voy a leer todo el texto. De hecho, en un momento voy a dejar la lectura de Lucas y me voy a trasladar al pasaje paralelo de Mateo y le voy a explicar por qué. Vamos al capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ahora me voy a trasladar hasta el versículo 54. Versículo 54.
y prendiéndole le trajeron y le metieron en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y aquí voy a trasladarme al pasaje paralelo de Mateo en el capítulo 26. Voy a retomar la lectura desde el versículo 69. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo: ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Pero él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al tal hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones, maldiciones y a jurar, diciendo: No conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Tercer intento de Satanás para hacer callar al apóstol Pedro: llevarlo a que maldiga. ¿Por qué lo quería llevar a esto? ¿Por qué lo quería llevar Satanás a esto? Porque si usted lee la enseñanza de Jesús con respecto a los pecados que no son perdonados, dice claramente que el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. A eso lo estaba llevando Satanás. Y estamos claros de que es Satanás. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo se lo dijo. En el capítulo 22, Jesús mismo se lo dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos. Jesús mismo le descubre que Satanás lo había demandado. Tenemos entonces el tercer intento satánico, poderes ocultos para hacer callar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Tercer intento: llevarlo a que maldiga, llevarlo a que establezca juramento a través de sus palabras. Porque el propósito es que bajo la maldición que el hombre establezca pueda incurrir o caiga o incurra en un pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo. 3 ocasiones. ¿Por qué me trasladé del relato de Lucas al relato de Mateo? Porque esa última parte, Lucas no la describe con precisión de detalles. Lucas sencillamente lo que hace es presentar las 3 personas que vienen ante Pedro y él sencillamente lo niega. Pero Mateo nos está presentando que a medida se iban acercando otros, Pedro iba incurriendo en una mayor gravedad. Al principio lo negó, en la segunda ocasión lo jura, en la tercera ocasión bajo maldición, tratando de convencer. ¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás? Quitándole autoridad. Le estaba arrebatando autoridad al apóstol Pedro. Porque lo que nos hace hablar es precisamente la autoridad que nosotros tenemos de parte de Dios. Un hombre de Dios sin autoridad es semejante a un metal que resuena. Una mujer de Dios sin autoridad es semejante a un metal que resuena nada más. Címbalo que retiñe.
¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás? Quitándole autoridad. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Cuando usted va al Evangelio de Juan, en capítulo 22, ¿cuántas veces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Las mismas, el mismo número de veces que Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? ¿Hay una razón de ello? Sí, porque Jesús lo estaba restaurando y le estaba devolviendo la autoridad que él había perdido aquella noche cuando Jesús fue entregado. Tercer intento, entonces, poderes ocultos que Satanás envía para hacer callar a un hombre, para hacer callar a una mujer, llevarte a que maldigas, llevarte a desesperar por la situación que estás viviendo, llevarte a desesperar por las experiencias que estás viviendo, llevarte a desesperar porque no veo lo que Dios me ha dicho en su palabra y en su Santo Espíritu. No lo veo, al contrario, veo que las cosas se descontrolan, al contrario, veo que todo me sale mal. En lugar de ganar, pierdo. En lugar de avanzar, retrocedo. En lugar de posicionarme, me humillan. No veo. Y ante esa situación, ante esas circunstancias, hombres de Dios han caído en la práctica de la maldición, de maldecir, de incurrir en hablar blasfemia. Y muchos han caído en una blasfemia precisamente de o al Espíritu Santo. ¿Te estás dando cuenta cómo Satanás vino interviniendo con el apóstol Pedro? Y esta es la tercera ocasión. Cómo Satanás vino interviniendo con el apóstol Pedro. Cada vez los ataques fueron subiendo de categoría, los ataques fueron subiendo de nivel. Al principio, la primera tentación, el primer intento fue unirlo al espíritu del mundo, que camine en apostasía, que se mueva en apostasía, que viva en la apostasía. Segundo intento, hacer una alianza con él, hacer un convenio con él, establecer un convenio con él. Y en esta tercer intento de Satanás era precisamente hacerlo, provocarlo a que maldijera y que en sus palabras él incurriera en una maldición en contra del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús se encuentra con él, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hasta que finalmente el apóstol entendió, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y entonces ahí fue cuando fue restaurado. Vea que si Jesús no hubiera intervenido con el apóstol Pedro se pierde, porque ya Satanás lo había subyugado, ya Satanás lo había hundido. Pedro se encontraba hundido realmente ya. Vamos al cuarto intento de Satanás, y ese se encuentra precisamente en Hechos de los Apóstoles, el pasaje que leímos en el capítulo 12. Versículo 3. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Era entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, le puso en la cárcel, entregado a 4 cuaternios de soldados que le guardaban, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Este cuarto intento, han fallado 3 intentos. ¿Cuál es el cuarto intento? Quitarle la vida.
quitarle la vida. Los otros 3 intentos fallaron. No logró lo que él pretendía. No alcanzó lo que Satanás estaba buscando. Así es de que finalmente, 4º intento, quitarle la vida. Y en esto nosotros tenemos que tener el entendimiento. Si bien es cierto, óigame bien, si bien es cierto, la vida le pertenece a Dios. Si bien es cierto, Dios es quien único puede dar la vida y quien único puede quitar la vida. Si bien es cierto, pese a ello, Satanás también le corta la vida a muchas personas. Satanás corta la vida a muchas personas. Precisamente, en muchos casos, porque muchos desconocen esto que nosotros estamos presentando hoy, muchas personas lo desconocen. Es más, hay muchas personas que cuando se les dice, un demonio puede ocupar el cuerpo de un hombre de fe, puede ocupar el cuerpo de una mujer de fe, hay muchas personas que dicen, no, eso no, está hablando de más. ¿Cuántas iglesias hoy en día han rechazado esto que está en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas personas lo han rechazado? ¿Por qué? Porque tratan de entenderlo racionalmente. ¿Cómo puede ser posible que en mí esté el Espíritu de Dios y a la misma vez un demonio pueda tomar partes de mi vida y conducirme por donde Él quiera conducirme? Y muchos lo rechazan. Y precisamente por rechazarlo, por no darle la oportunidad al Espíritu de Dios, muchas personas han seguido por ese camino, por esa línea, y al final se han perdido. Hay muchas personas que desconocen esto que estamos presentando en la enseñanza de esta noche. Muchas personas lo desconocen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mi vida le pertenece al Señor. ¿Cómo es posible que Satanás me pueda quitar la vida, pueda hacer que mi vida se trunque cuando yo le estoy sirviendo al Señor? Es precisamente lo que te estoy presentando. Es precisamente lo que la palabra del Señor nos está presentando. Y hay muchas personas que sus vidas han sido truncadas precisamente porque no lo consideraron, porque no lo vieron. Y yo tengo que decirte en esta noche, precisamente, cuando tú entras al libro de Job, tú te das cuenta que Job tuvo 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Y los 7 hijos y las 3 hijas estaban bajo la cobertura de su padre. Job estaban bajo la cobertura de su padre. Y eran hijos que estaban siguiendo una instrucción de su padre. Pero sin embargo, Satanás les quitó la vida. A los 10 les quitó la vida. El último intento de Satanás es quitarle la vida. ¿Qué yo debo de hacer? Lo primero que nosotros tenemos que entender es los alcances hasta donde puede llegar Satanás en su afán de callar a un hombre de Dios, en su afán de callar a una mujer de Dios. Esto es bien importante.
Hay muchas personas que desvirtúan. Hay muchas personas que de forma, no puedo decir ni siquiera jocosa, pero no encuentro otra expresión, se burlan. El diablo es un león sin dientes. El diablo es un león sin dientes. Solamente ruge. No desvirtúes. No minimices lo que Satanás puede hacer. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Estamos luchando contra una fuerza muy grande. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero no quiere decir que para todos está vencido. Nosotros lo vencemos en el nombre de Jesús, por lo que Jesús hizo. Pero si no luchamos en contra de Él como Dios quiere que nosotros luchemos, Él va a tomar ocasión y va a vencer. La última ocasión fue quitarle la vida. Quitarle la vida. Y es precisamente lo que Satanás intentará hacer. Y lo hace con hombres y con mujeres de Dios. Yo tengo que decir lastimosamente, a muchos Satanás le ha truncado la vida. No era el tiempo de la partida, pero les truncó la vida. ¿Por qué? Porque no creyeron que esto podía ser posible. Es importante que nosotros aprendamos contra qué nosotros estamos luchando. Hay muchas personas que no hemos tomado en serio la guerra espiritual. Muchos hombres de Dios, con púlpito y sin púlpito, que no han tomado en serio la lucha espiritual. Muchos hombres, muchas mujeres que se jactan como si fuera por tus fuerzas que vamos a vencer a Satanás. Ninguno de nosotros vence a Satanás por nuestras propias fuerzas. Lo vencemos en el nombre de Jesús, no por nuestras propias fuerzas. El apóstol escribe a los Corintios y le dice, no que seamos nosotros mismos suficientes. Nuestra suficiencia viene de parte de Dios. La fe que nosotros tenemos no viene de nosotros mismos. La fe que nosotros sustentamos, el conocimiento que nosotros sustentamos no viene de nosotros mismos. Por eso esta noche tenemos que venir en arrepentimiento delante de Él y en humillación, porque muchos nos hemos creído autosuficientes, nos hemos creído intocables y muchos hemos caminado en una arrogancia y hemos caminado en una insensatez tal que en ocasiones nuestras palabras no han producido arrepentimiento en otras personas. Por eso, al estudiar este tema, poderes ocultos enviados de parte de Satanás para hacer callar a un hombre de Dios, para hacer callar a una mujer de Dios, tenemos que entender que la lucha que estamos enfrentando y a medida los días vayan pasando va a ser cada vez más fuerte. Va a ser más fuerte. No se trata de declarar, no se trata de hacer una declaración, yo establezco, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de entender dónde está nuestra suficiencia. ¿Dónde está nuestra suficiencia? Muchos estamos caminando lejos de Dios. Lejos de Dios. Solamente viéndolo como un recurso. Cuando las cosas se salieron de mi control.
Dios no es un recurso. ¿De dónde hemos sacado nosotros eso? Dios no es un recurso. Nosotros somos los instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos los que estamos a su servicio y hacemos lo que Él nos demanda que nosotros hagamos. Por eso en esta noche es importante que cada uno de nosotros volvamos al Señor y volvamos en arrepentimiento y volvamos en humillación y en sujeción. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y eres tú quien determina, no yo. Eres tú, Señor. Padre, esta noche, tu palabra, oh Dios, tu palabra no vuelve a ti vacía. Produce en nosotros aquello para lo cual fue enviada a ser. Gracias, oh Dios, porque a tiempo tú nos hablas y tú nos has llamado a tiempo y fuera de tiempo. Permite, Padre, que esta noche podamos venir en arrepentimiento delante de ti. Podamos venir, oh Señor, en humillación delante de ti. No a nosotros, está escrito en tu palabra en el libro de los Salmos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre la honra y la gloria. Para que en todo, Señor, tu nombre sea establecido. Padre, esta noche, Señor, nos sujetamos a tu palabra para que seas tú, oh Dios, quien nos ubique nuevamente en la posición, en el lugar, en el camino correcto, para hacer lo que tú has determinado que hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo, que ante la exposición a su palabra no nos quede más que decir, heme aquí, envíame a mí. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.